Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenido. Vamos a tener una plática más, como las que hemos estado llevando. Hoy te voy a hablar de lo que es la culpa en el inconsciente, que es un tema importante que a todas las personas nos perjudica, nos puede ayudar a saber el origen de dónde viene la culpa en el inconsciente, ¿no? Siempre estamos viviendo en algún momento de nuestro diario vivir lo que es la culpa y no nos damos cuenta que actuamos o la estamos sintiendo y la estamos reviviendo y nos acompaña en el diario vivir, pero ciertas circunstancias y volvemos a poner atención en una emoción y no podemos a veces distinguir que esa emoción es causada o creada por la culpa. Y sabemos que a veces no estamos haciendo nada mal que produzca la culpa, pero la culpa en el inconsciente ya está ahí y la tenemos guardada. Y nos hace que todos los días esté como un respaldo atrás de nosotros acusándonos de algo que hicimos mal. Casi siempre creemos que son por decisiones que hemos tomado erróneamente o equivocadamente. Y estas decisiones, cuando llega la consecuencia, no nos gusta o daña a otras personas, nos llenamos de culpa. ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué no lo hice diferente? Siempre tratamos de ir al pasado para ver por qué no lo hice de una forma diferente, ¿no? Entonces, hoy vamos a tener la plática sobre la culpa. La culpa siempre está guardada en el inconsciente. Ya hemos platicado en videos anteriores donde el subconsciente es el 95 o 90% de lo que es la mente. Y dentro de ese 90-95% está nuestra parte oscura, que todo el inconsciente es una parte oscura, no podemos saber qué hay ahí, pero tiene toda nuestra información. Entonces hay que sacar de la oscuridad a la luz, a la conciencia. El 5 o el 10% es conciencia, es cuando estamos conscientes de lo que estamos haciendo, viviendo. Yo siempre trato de decir que es el 5% de conciencia, porque no lo vemos tal y como es. Entonces, casi siempre la culpa nos lleva a unas decisiones incorrectas y se sigue repitiendo. No lo vemos, tomamos una decisión, muchas veces es por la experiencia, lo fácil, la recurrencia de acción de cosas que hemos hecho antes y volvemos a tomar las mismas decisiones porque creemos que es lo mejor para nosotros o para otras personas. Y a veces estamos decidiendo por otras personas. Cuando a esas personas les va mal y nos damos cuenta o nos dicen o nos reclaman, nos llega directamente la culpa, ¿no? Y queremos hacer muchas cosas para quitarnos esa culpa, pero no se puede quitar hasta que se entienda cuál es el origen. Siempre tenemos una creencia, entonces hay que ver cuáles son nuestros códigos y nuestras creencias, porque a base de esos códigos tenemos la culpa en el inconsciente. Entonces, decisión incorrecta es lo que nos va a decir la culpa, es tomaste una decisión y es incorrecta. Y hoy estás pagando o estás enfrentándote a las consecuencias de esa decisión. Creer que tener siempre la razón, eso nos hace tener siempre un sentimiento de justificación para la culpa. Y empezamos a justificar, aunque nos sientamos culpables, estamos justificando a veces con muchas decisiones que tomamos. Las cosas a veces nos dice la mente, lo deberías de haber hecho muy diferente. ¿O por qué no lo hice diferente? ¿Por qué siempre lo hago igual? A veces nos prometemos y nos juramos no volver a hacer las mismas cosas, no volver a estar en esa misma situación. Entonces, cuando no lo logramos o volvemos a caer en nuestras viejas actitudes o nuestros viejos moldes, como se dice por ahí, nos estamos llenando de culpa. Yo te quiero decir que siempre vamos a tratar de corregir una vez que tengamos el sentimiento de culpa, pero el sentimiento de culpa viene por esos códigos y creencias. Siempre es un deseo que está en el inconsciente. Y ese deseo en el inconsciente nos manda a una situación. Y cuando esa situación es equivocada, inmediatamente nos llevamos de culpa. Hay que saber que la culpa que nosotros sentimos no debe de existir o no me debo de preocupar tanto por esa culpa, porque tengo que recordar que así lo tenía que ver, así lo tenía que hacer, así lo tenía que vivir.
Ya no puedo cambiar nada del pasado. Ya hemos hablado sobre el pasado, el presente y el futuro, que es una misma línea de tiempo. Hoy es mi futuro de ayer. Hoy estoy creando mi futuro de mañana y hoy es mi futuro presente, porque ayer estuve creando el tema para ahora, entonces hoy es el futuro de ayer. Entonces ya no nos podemos llenar de culpa. Yo quiero invitarte a que te empieces a ver dentro de ti, hagas un pequeño inventario de qué emoción tienes. Esa emoción es creada por la culpa. Muchas enfermedades, ansiedades, frustraciones, de lo que estamos llenos, son fabricadas o creadas por la culpa. Entonces, quieres sanar, quieres encontrar una mejor vida, quieres sanar tus emociones, quieres sanar todo lo que está en tu entorno y todo lo que has estado creando en los últimos años de tu vida, ve y busca en el inconsciente qué culpas ocultas tienes, qué pudiste haber hecho del pasado. Como todas las empresas que a final de año hacen un inventario, yo te recomiendo que hagas un inventario moral, un test moral. ¿Qué hiciste y qué dejaste de hacer? ¿Cuál decisión fue incorrecta? Y aceptarla. Tener la suficiente honestidad para poder aceptar, para que ya no nos vuelva a caer la misma situación. Porque nosotros creamos en el futuro. Si no veo lo que estoy creando y lo hago con culpa o lo hago por una emoción y después esa emoción me lleva a la culpa, lo que voy a estar creando son situaciones muy parecidas a lo largo de mi vida hasta que resuelva el conflicto que me está produciendo la culpa en mi interior, para ya no estarlo creando. Deseo inconsciente de una situación y esa situación casi siempre va a ser equivocada porque me la dictó la culpa. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Que para resolver, hacemos nuestro inventario, ¿ok? Hacemos nuestro inventario. Me doy cuenta de qué decisiones, qué actos y qué emociones tuve. Lo reconozco, lo acepto, lo admito. Y lo primero que puedo hacer para resolver lo que me está haciendo sentir la culpa es aceptar ese hecho y ver lo que fue la mejor forma que pude haber decidido en ese momento para hacer o tomar la decisión o de lo que dije. Muchas veces hemos colgado el teléfono creyendo que ya y empezamos a hablar de la persona que colgó y vemos que está escuchándonos y nos llenamos de una culpa tremenda, tremenda. O pensamos que ya se fue la persona y estaba atrás de nosotros y estuvimos hablando, haciendo comentarios de esa persona y nos llenamos de culpa. Aconsejamos a alguien, se equivoca, nos damos cuenta, nos llenamos de culpa. Hay personas que llegan aquí a la consulta, la mayoría tienen mucha culpa, es algo de lo que tenemos que revisar en las consultas, en las terapias, porque hay mucha gente que en estos últimos años ha perdido gente, sobre todo en lo que nos pasó hace 2 años de quédate en casa para no decir la palabra, y lo que nos estuvo causando miedo o terror a muchas personas. Estas personas tienen una culpa porque el familiar murió, porque no tuvieron el dinero para comprar el oxígeno, porque no lo pudieron dejar en un hospital, porque anduvieron de hospital en hospital y no los pudieron recibir, porque se fueron a casa, decidieron sacarlo del hospital, llevárselo a casa y muere. Todo este tiempo estuve recibiendo muchas personas con una culpa porque se había muerto su familiar, ya sea el papá, la mamá, la esposa, y se llenaron de culpa. Pero yo quiero decirte que tienes que resolver esa culpa que está en tu inconsciente, te la está creando, se aprovecha de esa situación para crearte la culpa y sigas generando lo mismo, viviendo mal en pocas palabras, teniendo sentimientos, pensamientos y emociones erróneas que nos llevan a no poder disfrutar nuestro diario vivir. Debes de recordar que hiciste lo mejor posible. Yo te voy a decir el caso de mi papá. Yo me quedé con mi padre hasta los 23 años, él murió cuando yo tenía 23 años. Yo hice lo posible, éramos los únicos yo y él en casa. Claro, yo no quería acompañarlo a las consultas, yo no quería dejar de trabajar, estar pidiendo permiso en los trabajos para llevar a mi papá al seguro o al doctor. Pero él seguido se ponía enfermo y aparte era diabético. Entonces yo me acuerdo que en esa semana que él murió,
pues yo anduve llevándolo para allá, para acá, consiguiendo los donadores, sangre, tenía hemorragias internas. Y traté de conseguir todo, hice todo lo que humanamente posible. Me prestaban bolsas, luego llevaba yo el papelito de los que iban a donar sangre. O sea, una amiga de la familia trabajaba en un laboratorio y me daba las bolsas de sangre y pudimos ponérselas a mi papá. Cruzaba la ciudad por una bolsa u otra. Entonces, mi papá muere, a la semana muere. El día que yo lo hospitalicé fue por un coma diabético. Él muere en la casa. Yo le hablo a mis hermanas, le hablo a mi madre, llegan, lo ven, hacen lo que tienen que hacer. Yo me encargo de buscar la funeraria, de bajarlo porque estaba en mi casa, todos los trámites, ir por el certificado de función. Yo lo enterré, fuimos al panteón, lloré lo que tengo que llorar y salí y ya no volví a llorar por su muerte porque lo hice en el momento que era necesario y adecuado. Pero yo siempre me quedé muy a gusto, yo seguí viviendo en la casa ahí con mi papá, yo no sentía su presencia, no nada. Mis hermanas, mi madre tuvieron muchos sueños, tuvieron muchas cosas que mi papá les hacía en los sueños, pero yo siempre estuve sin culpa, nunca me sentí culpable porque hice todo el esfuerzo y lo que estaba en mis manos. Entonces yo quiero decirte que en los momentos que tú sientas la culpa y la culpa que está en tu interior te quiere culpar y te quiere acusar de algo y que tú tomes la responsabilidad, no es tu responsabilidad, no la tomes. Así tenía que suceder. Te he dicho que hay contratos, hay acuerdos de mucho antes de llegar a encarnar con estos seres, con estas almas, para que cada quien haga su función. Entonces tu papá, tu mamá, tu familiar, así lo necesitaba vivir. Entonces yo quiero ayudarte un poquito a que resuelvas la culpa, está en el inconsciente, es como un sentimiento de traición, pero siempre está ahí atacándonos. Entonces no sientas culpa, así tenía que suceder, así tenía que pasar, fue exacto, tanto tu decisión como lo que hayas hecho o hayas dejado de hacer. Así tenías que vivirlo, así lo tenía que vivir por otra persona. El egoísmo, la soberbia nos dice a veces que fuimos los culpables. ¿Por qué no hice más? ¿Por qué no conseguí esto? ¿Por qué no me moví? ¿Por qué lo dejé morir? No depende de nosotros. Siempre es la culpa que está en el inconsciente, basado al egoísmo, a la soberbia, de en ese momento lo que sentimos y pensamos, pero quiero ayudarte. No hay nada incorrecto, en pocas palabras, no hay nada incorrecto de lo que tú hayas hecho. Cualquier situación que tú hayas hecho, vivido o hayas hecho para las demás personas, no hay nada equivocado, no es incorrecto. No hay nada que hayas hecho equivocado, no tienes la culpa de nada. ¿Sufres? ¿Por qué estás sufriendo? Si tú en estos momentos estás sufriendo, tienes que soportar y sostenerte en esa situación. No vayas a salir corriendo por la culpa o por el miedo. Vívela y experimenta lo que va a traer. Si lo resuelves sin culpa, queda resuelto y nunca más en el futuro va a volver a llegar, porque lo pudiste enfrentar tal y como era, con las emociones, la preocupación, la ansiedad, pero sin miedo y sin culpa. Ya no más culpa, ese es el consejo que te puedo dar el día de hoy. No hay nada incorrecto. Tus creencias para llegar a ciertas situaciones son lo que, si no lo hacemos como nuestra creencia es, nos van a hacer sufrir esas creencias y nos van a provocar la culpa. Si yo creo que a mi hijo le doy yo nieve y se enferma de la gripa, puedo decirle, es que tú comiste nieve, sabías que estaba malo, pero yo le estoy creando un código, que cada vez que coma nieve se va a enfermar de la gripa. Pero yo puedo sentir culpa cuando le digo eso. Entonces, o cuando yo le doy la nieve, o si hemos tenido accidentes provocados por nosotros o por otras personas y nos llega la culpa y nos queremos disculpar y nos sentimos a veces tan mal, nos sentimos hasta rechazados por la culpa y ya no queremos volver a ir con esa persona, con ese familiar por lo que pasó o lo que nos sucedió, porque la culpa no nos permite. Yo quiero decir, como dicen por ahí, es borrón y cuenta nueva, no hay nada de que nos hayamos equivocado, todo tenía que ser así, todo funciona a la perfección. Recuerda
que lo creamos o no, el universo funciona como debe de ser. Con nosotros, conmigo, a pesar de mí y en contra de mí, el universo funciona como debiera. Hay que aceptar que yo elegí de una forma inconsciente esa situación. Y por eso me puedo perdonar. Si la mayoría de nosotros fuéramos conscientes y así saldría algo mal, sabríamos que así tenía que ser. Hemos visto que cuando alguien dice algo, 2 o 3 personas lo rectifican y piensan que es correcto, que queda bien, bueno, entonces de ser una situación equivocada se vuelve en una situación positiva para todos, porque todos dimos el punto bueno que así tenía que ser. Entonces yo quiero decirte hoy que acepta lo que tú elegiste, hazte responsable de esto. De una forma, cuando tú lo decides, es desde el inconsciente. Esa situación también puede ser creada por una proyección de ciertos pensamientos que están creando. Todos los días estamos creando pensamientos y junto con las emociones nos están llegando y estamos creando situaciones. Después, en el inconsciente se queda una culpa, no lo hago consciente, pero sí tengo que darme cuenta que todo el tiempo estamos generando pensamientos y emociones y están creando algo, alguna realidad. Entonces, cuando nos damos cuenta, no podemos sentirnos ya culpables. Es qué puedo hacer en ese momento, qué puedo hacer en esa realidad para arreglarlo. O puedo ir otra vez a usar mi proyección para empezarlo a cambiar, si creo que es equivocado o erróneo. Toda culpa en el inconsciente nace de un juicio. Yo veo una persona y nomás por su rostro, por cómo está vestida, puedo tener una mente prejuiciosa y tomo un juicio. Y a base de ese juicio puedo creer que esa persona es de tal forma y me equivoco. Y después yo digo, ching, es que yo pensé que era así. Yo hablé mal, yo hice esto, yo le negué el trabajo, yo no quise ayudar, no la quise acompañar y siento culpa. Tal vez si yo la haya acompañado, no haya muerto, no se haya enfermado, no haya chocado. Y la gente se puede llenar de culpas. Y esas culpas duran años y producen un odio, un resentimiento de la persona. Y ese resentir continuo daña muchos órganos, hasta un cáncer puede ser. Entonces, recuerda que toda culpa en el inconsciente nace de un juicio y ese juicio se sostiene de una forma por una creencia. Entonces, ¿qué creencias, qué códigos tienes? Tomas un juicio, después viene la culpa, ya no hay nada que hacer, nomás acepta. Reconoce que en ese momento tú así pensabas. Tú así sentías, para ti fue lo indicado, para ti fue lo mejor. Ese es el proceso de la evolución del ser humano, de que va madurando y muchas veces es a base de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Yo digo que lo más importante que tiene o lo más espiritual que tiene el ser humano son sus propias experiencias. Eso es lo que se va a quedar concentrado, esas experiencias de vida son lo que nuestro creador necesita. Entonces nosotros, como en la película de Lucy, que al final le entrega una USB, una memoria al doctor, al científico, es parte de nuestro ser o de nuestros cuerpos. El cuerpo mental se está quedando todas las vivencias y las experiencias. Y cuando tú partes y regresas a la fuente, llegas toda esa información. Por eso Dios o el Creador no es el mismo de ayer. Hoy es más sabio como tú y como yo. Hoy es un Dios más grande, un Creador o una energía más grande como lo puedas ver tú o percibir a ese Dios o ese Padre Creador. Porque las experiencias de nuestra existencia son lo que le va dando a Él más creación. Igual imagínate a qué niveles de otros seres que han tenido experiencias. Hoy que está en muchos medios el reconocer que existen los extraterrestres o que existen las naves, desde el Congreso de Estados Unidos, el Congreso de México, que están aceptando todo esto, quieren que acepten algunas leyes o reglas o ciertos derechos. Hoy que están admitiendo todo eso, pues han dicho que estas civilizaciones pueden tener hasta 50,000 años de tecnología más adelantados que nosotros. Y aparte, estos son seres extraterrestres
Y si los seres extraterrestres dicen por ahí que tienen hasta 50,000 años más de evolución, imagínate los seres espirituales. Entonces, imagínate la evolución que cada uno de esos seres le lleva de regreso a Dios. Por eso no te sientas culpable, esas experiencias de vida se necesitan. Lo que sí es hacerme responsable y cambiarlo. Primero es, ya me causó culpa, ya no dormí 1, 2, 3 noches, ya me dejaron de hablar, ya no me puedo reunir, ya no me atrevo a ir con esa persona por la culpa, no sé cómo disculparme. Ve y discúlpate. Dile a la persona que no estabas consciente o que no fue tu mejor decisión y lo va a entender. Muchas veces las personas cuando hablamos honestamente nos perdonan, entienden y es como si nada, porque ellos también lo han hecho, a ellos también les ha pasado. Entonces recuerda que toda culpa en el inconsciente crea o nace de un juicio. Y ese juicio se sostiene a base de una creencia. Y hay gente muy terca, muy terca, que no quiere cambiar. Así que yo te sugiero que cuando vayas con tu psicólogo, tu terapeuta, con quien vayas, al grupo, a las clínicas, a donde tú estés yendo, quédate y siéntate. Aférrate a ese lugar para que tú puedas ver tus creencias, tus propias creencias y las puedas cambiar si son necesarias. La respuesta en muchas cosas es una mente abierta y receptiva. Si tú logras tener una mente abierta y no te cierras, va a llegar nuevos juicios. Y tal vez podemos admitir, ayer pensaba así, hace 10 años pensaba de otra forma, pero hoy pienso así. Lo hemos visto en otras pláticas, en otras charlas, ¿no? ¿Deberá hacer las cosas de otra forma? No, así tuvieron que ser. Si hoy tienes la habilidad de cambiarlas, puedes mejorarlas para ti, van a ser basadas sobre una creencia. Tú las quieres mejorar porque hoy tienes otra creencia, pero no sabemos si en el futuro va a ser equivocado o no, y tal vez te va a llegar la culpa. No sientas culpa. Lo que yo te quiero decir el día de hoy, que no podemos estar viviendo con esa culpa en el inconsciente, porque van a generar muchos miedos, generan hasta enfermedades, generan dolor, y no podemos vivir hoy como es debido por esa culpa en el inconsciente. Tienes una mente programada, recuerda, no a las creencias. Ya no podemos hacer algo basado a las creencias porque la mente está programada. Soy responsable de lo que está sucediendo, soy responsable de la enfermedad, de mi enfermedad, sí, de mí, de los demás no. La única responsabilidad tuya, lo único que te pertenece es este cuerpo. Y lo único que tú necesitas es respirar, como muchas veces te he dicho. Entonces, si alguna vez te has preguntado si eres responsable, sí, hazte responsable. ¿Todo es tu culpa? Ok, me hago responsable. Cambio el sentimiento dentro de mí y en mi mente, y lo que empiece a proyectar va a ser diferente, ya no desde la culpa, y lo que puede remediar o arreglar, pues yo lo puedo arreglar, cambiar o ir a hablar, como te digo. Inicia una lucha dentro de nuestro interior, y eso yo creo es lo peor para el ser humano, estar dentro, que todas nuestras emociones agarren nuestro cuerpo, nuestro plexo solar, lo agarren como campo de batalla y estemos sufriendo. Y muchas veces las personas llegan aquí a la consulta y no saben por qué están sufriendo. Y tenemos como que ir buscando, ¿no? ¿Qué es? Y la mayoría de las veces es una culpa en el inconsciente. Porque no le pude dar, porque lo tuve, porque lo rechacé, porque no tuve el tiempo, no me di el tiempo, porque no pudimos. Y hay gente que se aferra a salvar a los demás. No está en nosotros, no somos dioses. A veces queremos hacer ese papel y sanar y curar a los demás, pero ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios hacia esa persona? Si así lo tiene que vivir, yo tengo que respetar. Yo quisiera que todas las personas no estuvieran enfermas, se curaran, tomaran conciencia. Los míos, ¿verdad? Todos. Pero también los demás, porque dicen que son nuestros espejos, nuestros reflejos. Pero no podemos que todo esté bien. Entonces, ¿por qué estás sufriendo? Porque tal vez hay una lucha en tu interior. Trata de buscar con qué estoy luchando, contra mis propias creencias. La lucha no es afuera, es adentro. Entonces, hazte responsable aquí adentro de tu emoción, de tu pelea, de tu lucha. Hazte responsable de tus creencias
y trátalas de cambiar. Si hoy ves que lo que decidiste ayer fue equivocado, pues hoy eres más consciente, hoy eres una persona más madura. Eso es lo bueno de hacer la toma de conciencia, ¿no? Y aceptar todo. Y dejo de sufrir. En cuanto yo acepto que yo lo creé, yo lo provoqué, dejo de sufrirlo. ¿Ok? Entonces, le damos valor al sacrificio y al sufrimiento. Ya no podemos continuar con ese código y esas creencias. Fíjense, muchas personas se han sacrificado por otras, porque en un momento tuvieron culpa. Entonces yo a veces decía, ¿qué culpa hay? Hay una culpa muy grande que todo el ser humano tiene, creada a base de religiones, porque todas las religiones tratan de que sigas esa religión para lavar las culpas, seas perdonado y puedas tener ese retorno, ese regreso. Pero nos dicen que nacemos con esa culpa, que nacemos con el pecado original. Y eso genera en muchas personas que tengan un sacrificio. Miren, cuando yo estaba joven, yo nunca he sido religioso, yo iba porque en esa familia crecí. Yo iba a las iglesias, yo te he platicado que crecí y nací en el centro de Guadalajara, entonces había demasiadas iglesias alrededor. Entonces yo veía los días festivos y todo, cómo se reunía la gente y todo lo que hacía. Pero a veces, ya sabes, aquí en Guadalajara es la llevada de la Virgen a Zapopan. Entonces pues yo iba porque iba con los amigos a ver a la novia y acompañarla en el recorrido, no porque yo siguiera la religión o algo, pero yo iba pues por lo que se organizaba alrededor, ¿no? Pero yo cuando llegaba yo decía, ¿qué sacrificio es? Y luego los que se ven dando de latigazos, cuando llegaban allá a Zapopan, había gente, o hay personas que entran hincadas, hay otros que entraban con las manos, hay otros que traían cosas para hacerse más daño, no quiero decir qué, pero yo veía a esas personas que luego salían caminando con las rodillas sangrando. Y digo, ¿qué sacrificio hacen tremendo? Dañar y atentar su propio cuerpo físico para lavar la culpa. Y lo peor no era que ahí quedara, sino que al año siguiente era lo mismo, o en la siguiente, ¿cómo se llamaba? En la siguiente manda, porque la gente hace esas mandas, tal vez porque hay un sacrificio, y nos han hecho creer que a través del sacrificio no lo hagas. Yo te recomiendo que no. Hay un psicólogo que siempre ha hablado, William James. Él hace 2 libros sobre la experiencia religiosa. Habla en un capítulo de ellos sobre unas personas muy religiosas que hacían sacrificios hasta que tuvieron un despertar y el mismo Dios o ese mismo Jesús les dicen, ya no hagas esto. Porque se ponían hasta fierros, clavos, no usaban ropa ni nada para morirse de frío en invierno, eran sin nada, tenían que dormir en la paja en el suelo, hacían demasiados sacrificios, no sé, se metían a un convento por 20, 25 años y sufrían, morían del frío, de hambre, hasta que uno de ellos hace un resumen, William James, y hablan sobre él, y dice que él tuvo una aparición, le dijo, Dios, no hagas esto. Hay muchos, tiene muchas en ese libro, las experiencias religiosas de William James, también en audio, habla muchísimo sobre esos despertares, me gustan muchos algunos de ellos, y entonces hay un negrito, hay la historia de un negro, ya saben en Estados Unidos lo que había la esclavitud, pero bueno, hay una historia de un negrito que él habla y dice que después de su despertar espiritual nunca más se volvió a quitar el sombrero ante nadie y que nunca más se volvió a hincar ante nadie ni nada después de su despertar espiritual. Ese libro está muy interesante. Entonces, le damos valor al sacrificio y con eso es para el sufrimiento me va a ir quitando la culpa. Las esposas, los esposos, muchas veces han hecho algo equivocadamente y luego lavan las culpas con eso, ya sabes, desde llegar con las flores, pagar el viaje, la cena, no sé, muchas cosas, el sacrificio que se hace a veces hasta con los hijos por la culpa, las madres que han intentado tener o perder al hijo, tener un aborto, trataron de abortar y ese hijo está ahí, que es de los que más les quiere y les ama, entonces esas personas se sienten culpables. Yo quiero decirte hoy que te quites la culpa, así tenía que pasar, así tenía que ser.
quiero compartirte algo que viene en el libro de la teología de la enfermedad, de la salud mental y emocional. Viene algo sobre la culpa y es muy bueno este libro, te lo he recomendado siempre. Y viene, déjame ver qué página es, la 59. Viene algo sobre lo que te estoy hablando y me gustaría compartírtelo el día de hoy para que te sirva, para que lo fomentes, para que sepas que así tenía que ser. La culpa es la enfermedad mental y emocional. Entonces, si tú sientes culpa, puedes estar perfectamente en todo, tener buenas actitudes, buena vida, pero si tú tienes culpa, yo te quiero decir que este libro dice que esa culpa es la enfermedad mental y emocional. O sea, declárate enfermo emocional y mentalmente, porque eso es lo que está sucediendo dentro de ti. Dice, al tratar nosotros, en artículos previos hemos dicho que la causa de la enfermedad mental y emocional es el egoísmo y su consecuente incapacidad de amar. Ahora decimos que este egoísmo y su consecuente incapacidad de amar da lugar a una profunda, aguda y dolorosa culpa, que es enfermedad mental y emocional, y de la cual no hay escape hasta que el individuo la enfrenta y utiliza un camino para liberarse de ella, gracias a la existencia de este camino para lograrlo. Al tratar nosotros lo que hemos estado enfermos, de reducir la enfermedad y el sufrimiento a su mínima expresión, a su última parte indivisible, nos encontramos con que ésta es causada por una sola cosa, una profunda e insufrible e inevitable culpa. ¿Era esta la que nos creaba todo el dolor y nos conducía progresivamente hacia nuestra destrucción? La culpa es lo que te está produciendo el dolor. La culpa es lo que te está produciendo el sufrimiento, la enfermedad. Así como Descartes intentó reducir la mente hasta sus componentes básicos a solo aquello que pudiera ser conocido con seguridad, llegando a la sencilla expresión, pienso, por lo tanto existo. Nosotros hemos intentado reducir la enfermedad mental y emocional a su más básico componente y su último fragmento, el cual no puede reducirse ya más. Al hacerlo, descubrimos que este elemento es la culpa. De todo nuestro sufrimiento, de toda enfermedad, de todo lo que nos hemos vivido, todo lo que ha sucedido, lo que le hemos ocasionado a los demás o ellos a nosotros mismos, es la culpa. En nuestras investigaciones hemos analizado los síntomas de la depresión, la ansiedad, el miedo, el nerviosismo, la irritabilidad, la cólera, la compasión por uno mismo, el resentimiento, el odio, el culpar a otros y todas las emociones negativas tan estrechamente relacionadas con la enfermedad mental y emocional, descubriendo que esta emoción podría reducirse aún más. Vimos que podíamos reducir a una sola emoción, culpa. Entonces tal vez cuando vayas a la siguiente terapia con tu terapeuta, con tu psicólogo o con tu consejero, dile, la verdad lo que estoy viviendo de este sufrimiento todo es originado por una culpa. Ayúdame a descubrir cuál es la culpa que traigo en mi inconsciente. Nos examinamos a nosotros mismos y cada emoción que habíamos experimentado, y una vez más encontramos que cada emoción negativa podía reducirse a culpa. Este es un gran descubrimiento. Culpa es igual a la enfermedad mental y emocional. Durante mucho tiempo, los psiquiatras, los psicólogos pensaron que la culpa tan sobresaliente y manifiesta en las personas mental y emocionalmente enfermas era imaginaria. Eso pensaban los psiquiatras. De los años 68, 70 para atrás, eso pensaban. Todavía había libros que manejaban en psicología que era cuerpo, mente y espíritu. Después lo quitaron. Ya nadie trabaja con el alma, con el espíritu. Del 68, 70 los libros de psicología le cambiaron esto. Ahora es cuerpo, mente y no sé qué más quieran verlos ellos. Pero bueno, durante mucho tiempo estos psiquiatras creyeron que era imaginaria, pero en años recientes cambiaron este concepto y se dieron cuenta de que la culpa que sienten las personas enfermas es real. Es real lo que a veces sentimos. Tanto que nos lleva a un sufrimiento y no sabemos qué traemos, queremos entrar en depresión, queremos correr, queremos salir,
pero es una tremenda culpa. Analízate qué es lo que crees tú que eres culpable y no lo eres. Así tenía que ser. Nosotros que la hemos padecido podemos asegurar que la culpa es real. Por eso es bueno lo que yo hago y soy muy bueno en lo que yo hago porque yo he tenido esto, el sufrimiento y la culpa y la he experimentado y lo he vivido. Entonces yo he sufrido tanto como las demás personas. Entonces yo cuando vienen mis pacientes, yo les digo, te voy a hablar de mí porque yo te entiendo y te comprendo. Yo he estado en tu misma situación. Entonces todos hemos sentido culpa. La enfermedad no es un síntoma, es ella misma, es la culpa. Mientras no se elimine la culpa, no hay recuperación. Fíjense, podrá haber esto y aquello y terapias, pero mientras no te quites la culpa, no te vas a recuperar, no va a cambiar nada. Vas a seguir actuando o avanzando en la vida siempre por la culpa que traes en el inconsciente y puede haber muchas. Y si es una sola, la puedes reducir como una enfermedad mental y emocional, culpa, quítatela. Así tenía que pasar, así tenía que ser. No eres nada culpable, porque recuerda que hay algo por ahí en la Biblia o en la Torah, que nada se mueve si no es por la voluntad del Padre. No hay hoja que caiga si no es por su voluntad. Así que no es por ti. Pero si tú sientes culpa, bueno, tómala, hazte responsable, responsabilízate de esto y acéptalo y cambia de la mejor manera y quítate la culpa. Mientras no se elimine la culpa, no hay recuperación, no hay paz, no hay escape, no hay en ningún lugar a donde escondernos. Cuando estuvimos enfermos, estuvimos conscientes de que no había ningún lugar donde esconderse. La culpa era la causa de que nos odiáramos a nosotros mismos. Yo creo que esto es tan fuerte. Hay personas que han engañado, que han tenido otras relaciones fuera del matrimonio, primero por la necesidad, por la emoción, por lo que sienten, creen que es real. Eso es mejor que nunca, esto es mejor que nadie, es que tú sí me valoras, tú sí me quieres, tú sí me comprendes, tú sí me amas. Bueno, después llega la culpa y todo se viene abajo. Y la otra persona te está amando y queriendo porque trae mucha culpa. Muchas veces es así. Después no sabe ni a dónde acudir ni a dónde correr. Las personas a veces en terapia no quieren confesar eso. Dilo porque no se te va a poder quitar la culpa. Hazte responsable de tus actos y acepta, sí me equivoqué. Sí, caí, tengo esta relación o anduve con esta persona o inicio. Yo he tenido aquí pacientes donde apenas inician una relación, mejor salte. Yo les digo, si vienes a terapia, mira, párale un tantito el alcohol y las drogas, si te estás drogando o alcoholizando. Párale, bájale. Si traes amante, déjalo ahorita también. Si te quieres divorciar, no te divorcies. Primero ponte bien tú y después, bajo otro estado de conciencia, con otras emociones, toma una decisión. Primero recupérate. Entonces, no hay lugar a donde ir con la culpa. Donde te escondas, la culpa está aquí adentro en tu inconsciente. No sabes ni quién es, ni qué te llega, ni qué te persigue, pero es la culpa. Dice, la culpa era la causa de que nos odiáramos a nosotros mismos, a otras personas, a otras situaciones, al mundo en general. Nada estaba bien. Nos sentíamos miserables porque no podíamos evitar el sentirnos culpables. Hoy hay muchos jóvenes que no quieren casarse ni tener hijos por esa culpa. Están peleados con todo el mundo y piensan que son culpables. Que ¿para qué traigo hijos a este mundo? Pues para que lo mejoren, no lo van a empeorar. Créeme que así es un equilibrio. Siempre está equilibrado el mundo, pero la gente te mete culpa. Que por el cambio climático, desde que yo crecí en Guadalajara siempre te decían, ciérrale, ¿verdad? Se tira el agua, no la desperdices, no la cuides, tanto que llueve en Guadalajara, Chapala se desbordaba, se secaba. No es por el ser humano, es por los códigos y las creencias que tenemos. Entonces nos metían culpa, entonces la gente ahí nos andábamos bañándose a deprisa en 2-3 minutos, ni nos bañábamos bien, pero queríamos ahorrar agua, no, por culpa, porque nos metían la culpa. Y así hemos estado en muchas cosas. Muchos de nosotros buscamos un descanso, un respiro, la paz, un escape. El sentimiento de culpa a través, fíjense, por eso muchas personas caen en esto, porque no encuentran otro escape. La lujuria, el alcohol, las drogas, el comer en exceso. ¿Cómo has estado comiendo? Ahí viene fin de año, viene Navidad, ya traes unos kilos de más.
¿Cómo le vas a meter más? En enero empiezas la dieta, no la vas a empezar hasta que pasen los tamales. Entonces va a ser un sinfín. No tengas culpa, porque por eso estás haciendo esto. Queríamos un respiro, un descanso de la culpa. La lujuria, el alcohol, las drogas, el comer en exceso, el trabajo en exceso, por culpa, trabajar, para lavar las culpas, las apuestas, el soñar despierto y otras fugas. Pero nos dimos cuenta de que no hay escape. La culpa estuvo siempre con nosotros, aun cuando éramos promiscuos, alcohólicos, drogadictos, glotones, trabajadores excesivos, soñadores o escapistas. En realidad, nuestros intentos de escape nos hacían sentir peor porque esto se acumulaba todavía más sobre la culpa. Hay personas aquí, ¿por qué quieres dejar a tu esposo? Porque se la pasa trabajando. Bueno, si veo a personas ya mediana edad, 30, 40, 20 años, ¿qué pasó? Las situaciones en tu casa, es que mi papá trabajaba mucho. Malo si no trabajan, malo si trabajan demasiado. Si se fugan en el trabajo es malo, pero la culpa les cae a todos. Entonces, un hombre quiere trabajar para tener cierto nivel de vida, un ejemplo, no en su casa, pero la mujer se molesta y los hijos se resienten. Y cuando ven al papá nomás lo quieren para pedirle lo material. Y el papá, como no está, por culpa, les da todo. Entonces les digo, ok, quítate la culpa. Si estuviste, aunque te la pasases viajando, trabajando en Estados Unidos, ahí en las fotos donde tú no sales, donde tu hijo está con su mamá y sus hermanos y tú estás presente, aunque estuvieras lejos trabajando. ¿Cómo? Les digo, sí, esos zapatos, ¿quién se los compró? Los de la foto. Ese fajo que trae, el uniforme, los tacones de tu esposa, la bolsa, ¿quién se los compró? Tú estás presente en cada momento de la vida de ellos. Así que quítate la culpa. Perdón, vamos a continuar. La culpa, por lo tanto, poco a poco fuimos cavando un hoyo cada vez más profundo. Corríamos a una velocidad fantástica hacia nuestra destrucción. Con nuestros intentos de aliviar los sentimientos de la culpa, conseguíamos castigarnos y empeorar nuestra terrible situación. Este es un ciclo muy difícil de entender para las personas sanas. Las personas sanas no sienten esto, no nos comprenden. Dice la literatura, si tú le tratas de explicar lo que estás viviendo, mucha gente por culpa le dice a su jefe, es que esto, o al cliente o al paciente, es por esto y quieren justificar su culpa. Y la persona sana dice, no entiendo, pero bueno, si tú dices, y la verdad, la persona sana no entiende qué es la culpa, porque no le llega, no la tiene, sabe que todo funciona a la perfección, que todo es así. Entonces, no podemos decir normales, ¿verdad? Pero vamos a creer que hay personas normales. Querer escapar de la culpa acarrea más culpa. Este es un concepto simple y verdadero, pero pocas personas han pensado en él. Vamos a entrar a un tema que me encanta y con eso vamos a cerrar la plática de ahora. Ha sido reconocido a través de los siglos que la culpa es el castigo de la humanidad, que es tan vieja como la raza humana y que siempre ha estado presente. Todas las religiones del mundo reconocen que los humanos padecemos de culpa y su propósito es eliminarla. Es lo que te decía anteriormente. Todas las religiones te van a tratar de ayudar a eliminar la culpa que ha creado el pecado. A la eliminación de este sentimiento se llama salvación, purificación, eliminación del perdón o de los pecados, arrepentimiento, etc. En todas las religiones se maneja algo así. Lo único que es culpa. O te metieron culpa, o tú hiciste algo, creaste el pecado, ¿verdad? Ocupas la salvación y lo que has estado buscando es para lavar tus culpas. La religión, la psiquiatría, la psicología, la sabiduría popular, la culpa, y la religión, la sabiduría, la ha considerado siempre como el peor estado del ser humano. O sea, la culpa es el peor estado de un ser humano, que debe eliminarse a cualquier costo. Es una lástima que la psiquiatría y los psicólogos la estén reconociendo hasta hoy y que aún tengan que darse cuenta de cuál es su verdadero significado en la condición humana. El misterio
desaparece cuando tenemos una perspectiva completa del cuadro. Evidentemente, todos los seres humanos nacen con un completo y profundo sentimiento de culpa. Esto se debe a que todos los seres humanos nacen egoístas y desamorados, lo cual origina la culpa. Es bien sabio que el hombre debe de ser socializado y humanizado para poder vivir con su prójimo. Nacemos egoístas y faltos de amor, pero con capacidad para aprender a amar. Si aprendemos a amar y nos sobreponemos al egoísmo, nos sentimos bien y no padecemos de culpa. Si no aprendemos, creceremos con un grave sentimiento de culpa y nos sentiremos mental y emocionalmente enfermos. El sentimiento de culpa debe eliminarse para que la persona se sienta saludable y bien. Recuerde, la evidencia demuestra que todas las personas nacen sintiéndose completamente culpables o con profundos sentimientos de culpa. La eliminación de la culpa nos brinda de salud, felicidad a cualquier edad que la eliminemos. Si ocurre durante nuestra infancia, nos sentiremos bien toda nuestra vida. Si ocurre más tarde, la persona se sentirá enferma durante la primera etapa de su vida, pero se sentirá bien en las etapas posteriores. A este cambio, las religiones le dan el nombre del renacer o la salvación. En las agrupaciones, en los grupos de autoayuda, en los grupos de cuarto y quinto paso, en los de Alcohólicos Anónimos, en todos los grupos que hay, cuando tú haces un ejercicio, te ayudan o tienes un verdadero apadrinamiento y puedes confesar todo lo que te ha provocado la culpa, tú estás curado de esa emoción. Empiezas a amar, empiezas a ver las cosas diferentes, llegas a tu casa, a tu trabajo, con tu familia, con la cara en alto, puedes voltear ya a ver a Dios, a tu Creador, como tú tengas la creencia de Él, porque ya no hay culpa. Quítate la culpa, yo te quiero decir hoy, ya no vivas más con ella, y si has vivido con ellas, así tenía que ser, así lo tenías que vivir. Vamos a saber que hemos hecho lo correcto, porque te tomaste el tiempo suficiente para ir a una terapia, a ir con tu psicólogo, a ir con tu terapeuta, con tu consejero espiritual. Has tomado el tiempo para ir a tu grupo, a tu junta, a tu reunión, a tu ejercicio, a tu retiro. Es porque te interesa aliviar eso que sientes. Y desde ese momento te estás haciendo responsable. Y lo vas a cambiar y lo vas a conseguir. Siempre y cuando seas muy honesto contigo y con los demás. Siempre la honestidad es una virtud. Dice el 7º paso del libro de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que debe de ser una virtud deseable. Yo te he dicho a veces en algunas pláticas que la necesitas. Ocupas conseguir esta virtud. Sé muy honesta contigo, sé muy honesto contigo y con los demás, pero sobre todo con Dios, porque ese Dios vive en tu interior. Al ser tan honesto contigo y ver cómo estuvo todo y por qué llegó, por unas creencias, por una culpa en tu inconsciente, porque te plantaron la culpa. Fíjense, yo cuando hago un retiro, yo hago un ejercicio que es una escritura para las personas que vienen muy desvalorizadas. Y una de las preguntas que les hacemos en ese ejercicio es, ¿quién te metió la culpa? ¿Quién te dijo que tú eras culpable? Y eso es bueno escribirlo y saber, porque entonces desde ahí, híjole, yo no era culpable, me hicieron sentir culpable. Fue otra persona, pero me dijo que yo era el culpable y yo me la creí, porque estaba chico, porque estaba a mediana edad, porque no hubo a nadie más a quien echar a la culpa. Ya sabes, al más chico, al del último, ese tiene la culpa, ¿no? Ya sabes, el papá, la mamá, el mamá a los hijos mayores, a los hijos menores, al más chiquito, y el más chiquito no sabe quién culpar, va y patea al perro, ¡tras! Porque así va a limpiar la culpa. Entonces, quítate la culpa. No existe la culpa, no existe el pecado original, todo eso no hay. Investiguen bien, yo les digo, no se dejen codificar. La Torá, la Biblia tiene bastante información. Miren, voy a hacer una... Torá significa darle al blanco, que es un libro, una instrucción, es así, es una instrucción para que cada vez tú te perfecciones a darle al blanco, como si fueras
un tirador de arco, no sé cómo se llaman. Ya ves que tienen los círculos así. Y el punto está, el negro es el centro, ¿no? Y le tienes que atinar. Y hay algunos juegos que vienen por cantidades de números, ¿no? Entre más te acerques, mejor el número. La Torá, la Biblia es para eso simplemente. Es para que tú tengas el conocimiento de cómo mejorar, ser mejor tú y en lo que tú eres y en lo que tú realizas, cómo mejorar para que le des el blanco. Eso es todo. La Biblia, la Torá es un libro extraterrestre. Yo les digo, se les cayó a alguien y te lo dieron a ti. Bueno, te va a servir. Los primeros 5 libros de la Biblia dicen que los hicieron los Elohims, los de arriba, seres espirituales, entonces son extraterrestres. Pero volvemos, quítate la culpa, así tenía que ser, no eres culpable de nada. Si te quieres hacer responsable, responsabilízate de todo lo que se ha creado, puede ser por mí. A lo mejor yo tuve la responsabilidad de que mi padre se muriera, porque se murió de diabetes, lo que pasa aquí, la guerra que pasa allá, en Irak, en Ucrania, todo es como está el mundo, sí, yo soy responsable, pero lo voy a cambiar en mi interior. Y hoy voy a empezar a adquirir la habilidad de amar y voy a hacer las cosas con más amor, con más madurez. A veces para que maduren los aguacates o algunas frutas les damos un golpecito, la vida ya te dio ese golpecito. Ya ahí consérvate un poquito en la oscuridad para que madures y luego salgas a dar lo mejor de ti. Vete a ese retiro, vete a esa escritura, vete a tus terapias. No dejes de ir a tus terapias. Ojalá lo puedas hacer por el resto de tu vida. Vas creciendo, vas perfeccionándote. Ve a tu religión, ve a tu iglesia. Practica, métete de lleno, empieza a leer más. Yo te he dicho que hay muchos tesoros para el que investiga, porque el último que se tiene que liberar de toda culpa eres tú. Y tú vas a vivir sin culpa. Perdónate por lo que has hecho. Era por tu nivel de la inconsciencia. El inconsciente puede ser hasta colectivo, el inconsciente biológico, como lo vemos en biodescodificación, y te ha llevado a que actúes así. Y a veces ni fuiste tú, fueron tus ancestros que están dentro de ti. Muchas veces hemos visto que la culpa ya la vienes por lo que hizo el ancestro, lo que hizo tu abuelo, lo que hizo tu padre, tu madre. Ese doble en el árbol transgeneracional, desde ahí viene, lo estás pagando tú. Es más, ya lo pagaste si sigues debiendo. Lo mejor es la toma de conciencia, una mente abierta y receptiva. Quítate la culpa. Tenía que suceder así, todo es correcto. Todo fue por la voluntad del Padre. Así venía escrito. Hay acuerdos desde antes, contratos que ya venían. Rómpelos y se sigue repitiendo, rompe esos contratos. Después vamos a hablar de eso. De mi parte es todo, te agradezco que hayas estado aquí, te agradezco que hayas visto el video hasta el final y como siempre te invito a que nos apoyes, ¿verdad? O que nos visites, vamos a estar más atentos ya en estos días próximos de las redes para las personas que quieren una terapia, quieren venir, hacemos varias terapias, te podemos aconsejar, a lo mejor vamos a encontrar siempre algo bueno para ti dependiendo de la situación o de lo que estés viviendo. Si hay alguna enfermedad, pues a través de la biodescodificación yo te voy a recomendar. Aquí estamos para servirte. De mi parte es todo. Muchas gracias por escucharme.